Buenos días, alumnos de tercero y secundaria. Bienvenidos a la clase de religión. El día de hoy vamos a continuar y terminar el tema de la iglesia naciente. Pero recuerden que en las clases pasadas hablamos de las primeras comunidades, hablamos de un poco las cartas apostólicas, y ahora estamos viendo y vamos a resaltar sobre todo la figura de María, modelo de los cristianos, ¿sí? En esta clase precisamente quiero resaltar esa figura porque va a ser muy importante para los primeros cristianos, ¿ya? Para esta iglesia naciente, tener esa figura de madre precisamente va a ser algo que les va a cimentar y les va a incentivar precisamente con su testimonio, con su ejemplo de persona y de mujer, y sobre todo esa acogida de madre, a que ellos puedan transmitir esta enseñanza de Jesús, ¿sí? Haciendo un paréntesis y recordando algo, cuando hablamos de María no estamos hablando de un Dios, no estamos hablando de alguien que se puede comparar a Dios o Jesús, no, estamos hablando de una persona, una mujer que va a ser la primera creyente, la primera que cree en Dios, en Jesús como Dios, y que acepta la voluntad de Dios a pesar de todos los problemas que pudo haber tenido y que iba a tener, a pesar de todo el sufrimiento que le iba a causar. Entonces, en ese aspecto se venera a María, ¿ya? ¿Por qué? Porque se le reconoce que como persona, como cualquiera de nosotros, como persona, va a ser la primera en dar ese testimonio de vida y aceptar y decir sí a Dios, y precisamente de creer ciegamente en su Hijo, reconociéndolo, a pesar de que ser su Hijo, reconociéndolo como Dios. Entonces, eso sí tenemos que tenerlo bien presente en María. Entonces, por eso te dice modelo de cristianos, porque en ese entonces va a tener una figura importante. Cuando hablamos de Pentecostés, cuando hablamos de las primeras comunidades cristianas, estamos hablando de esta figura que está ahí. Ya un santo lo decía. A veces muchos piden a Dios, piden tal cosa, piden la salvación, y en este caso María viene a ser esa figura que, a pesar de que tú te sientes abatido como toda madre, siempre está ahí para acogerte, ¿ya? Entonces, es un pequeño texto. Sí, obviamente te voy a pedir de ahí que junto a la Biblia busques más información de María y te pongo citas concretas, pero te invito a leer este pequeño texto en donde te habla y te presenta a María como modelo de mujer, precisamente por esta actitud de oración, de escucha de la palabra de Dios, de realizar que el plan de Dios se lleve a cabo a pesar de lo que ella estaba viviendo e iba a vivir, de estar al servicio entero de Dios. Y por ejemplo, hay un evangelista que va a resaltar siempre la figura de María, ¿ya? Y es un evangelista que no conoció a Jesús presencialmente. Hablamos de Lucas, ¿sí? Que resalta esta figura de madre en la Iglesia Católica, de madre de Jesús, va haciendo ese paralelo, y es impresionante el ver que una mujer puede tener esa calidad de fe y así, a pesar de haber sufrido la pérdida de un hijo, reconocerlo como Dios, tener fe en eso y acoger a todos los que le seguían a él. ¿Qué te pido que realices en esta clase? Precisamente que respondas algunas preguntas respecto a María. ¿Por qué fue importante para los cristianos? ¿Cuál fue la imagen considerada a María en la primera? ¿Por qué se le considera la primera creyente? Resaltar la acción de la Virgen María en las primeras comunidades cristianas. Y al final te estoy pidiendo algo. Te doy varias citas bíblicas de Lucas, de Génesis, y explica precisamente cuál es el rol que la Virgen María cumple en este plan de Dios, ¿ya? Para eso vas a tener que trabajar con tu Biblia. Y ahí también te pongo algo para que tú mismo vayas relacionando tus propias actitudes. Recuerda que estos cursos, sobre todo religión de PCC, son cursos formativos. Entonces, no solamente es el contenido. Ahora, viendo las virtudes que tiene María, y te los pongo ahí, ¿qué acciones propias tú como persona podrías realizar o deberías realizar para imitar precisamente esta fe, esta disponibilidad, esta actitud de oración, de escucha, de humildad, de servicio, de valentía? ¿Sí? Entonces tú vas a poner actitudes concretas, acciones concretas, ¿ya? Y si es que tienes oportunidad, y si no, bueno, tranquilo, no te preocupes, pregunta a un miembro de tu comunidad parroquial. Hablo de algún sacerdote, algún catequista, alguien que conozcas, que tiene contacto por WhatsApp, a veces, y a ver, escribe, por ejemplo, cuál fue la primera advocación mariana
que surgió en Latinoamérica. Si no puedes, tú mismo busca, ¿ya? Y anota la respuesta. Esta es la primera advocación y esta es la segunda. Cuando hablo de advocación, estamos hablando de cómo la Virgen María se presenta en Latinoamérica. Por ejemplo, no es la respuesta, pero te digo, una advocación vendría a ser la Virgen del Chapi. Es la Virgen María, pero en una representación de un lugar. Otra advocación vendría a ser la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Otra advocación vendría a ser la Virgen de Lourdes. Y así hay distintas. Todos son la Virgen María, sí, pero tiene una característica y un simbolismo propio de cada lugar y por el cual se le venera. Entonces, ¿cuál vendría a ser la primera advocación mariana? Si no tienes a alguien de la parroquia, un catequista, un sacerdote, alguien que sea conocido, tienes el internet para buscarlo. Muy bien, muchachos, al final hay preguntas para reflexionar, recuerda, igual lo contestas, y todas las evidencias me lo envías al WhatsApp o me lo envías al correo, ¿sí? Cualquier duda, no dudes en contactarte conmigo. Nos vemos hasta la siguiente clase.